Vamos a hablar hoy de las conexiones atornilladas, y esto es importante porque un mal desarrollo en el detalle de las conexiones o de estas uniones atornilladas puede significar en un costo muy alto para el proyecto. Esto es porque, pues algo así, lo más seguro es que te lleve a errores que obviamente se tienen que corregir y como sabes, lo que se deja en proyecto o que se omite o queda pendiente y se tiene que corregir directamente en obra, pues resulta en costos extras y muchas veces pueden ser estos costos muy altos. Pero si por el contrario tenemos una adecuada representación de estas conexiones, pues esto contribuye a lograr el mejor de los resultados, no por nada. Se dice que un buen dibujo de las conexiones no tiene precio. Vamos a ver una conexión más adelante, pero antes de esto, quiero compartirte algunas recomendaciones muy básicas, muy rápidas, generales, pero que te van a servir bastante bien al momento de, bueno, pues si tienes que dibujar conexiones atornilladas, pues te van a servir mucho. Y aquí tenemos la primera, voy a ampliar un poquito, que es conocer los perfiles a conectar. Bueno, pues en un proyecto desarrollado en estructura metálica vamos a tener muchos perfiles y debemos de conocerlos, pero tenemos que saber si la conexión es entre una viga W o un perfil W, mejor dicho, con otro perfil W, o si tenemos una columna HSS que se va a unir a una viga de perfil W o si va a ser una canal. Entonces tenemos que saber exactamente qué tipos de perfiles se están conectando en esa determinada unión, pero además de eso también debemos de conocer las características generales de estos perfiles. Por ejemplo, cómo es un perfil, cómo es la geometría de un perfil W o cómo es la geometría de un perfil HCS o de un canal. Y después de eso tenemos que conocer sus dimensiones. Por ejemplo, de un perfil W, perdón, tenemos que conocer sus dimensiones de peralte, de ancho de patín, espesor del patín, espesor del alma. De un HCS, pues también el peralte, de una canal, o si vamos a unir un ángulo, tenemos que saber primero si este ángulo es de lados iguales o de lados desiguales, ¿no? Y a partir de ahí conocer sus dimensiones, ¿no? De cada una de sus alas. El siguiente punto es el gramil. ¿Qué es el gramil? Bueno, pues hablando de conexiones atornilladas, necesariamente tenemos que perforar nuestros perfiles. Entonces, el, el gramil es la distancia que hay del borde al centro de nuestra perforación. Cada perfil tiene diferentes gramiles, no es lo mismo. E incluso entre el mismo perfil, por ejemplo, si no es el mismo gramil para un perfil W que tiene 10 pulgadas, para uno que tiene 12 pulgadas, ¿no? Cambia. Entonces, tanto en el alma como en el patín. Entonces, todo esto lo debemos de conocer. El diámetro máximo de los sujetadores, ¿no? O sea, sabemos que vamos a tener una perforación, pero hay un diámetro máximo y esto depende del tipo de perfil y de las dimensiones del perfil. Como decía anteriormente, no es el mismo para un perfil de 10 pulgadas eh, que para uno de 12, ¿no? Van a tener diferentes dimensiones. Entonces, el diámetro de los sujetadores cambia. Ahora, estos tres puntos van muy ligados entre sí, o están ligados, pero no es necesario que te los aprendas de memoria, ¿no? Simplemente tienes que conseguir un buen manual de perfiles de acero y ahí vas a poder encontrar todos estos datos. Lo importante es que los sepas ver y al momento de dibujar la conexión, pues respetes, ¿no? Por ejemplo, el diámetro máximo, el gramil. Entonces, es importante que si estás estudiando arquitectura o ingeniería civil, pues te consigas un buen manual de acero para que puedas conocer todos estos datos al momento en que se te presente, ¿no? Al momento que tienes que dibujar la unión, pues consultas tu manual y ves qué gramil es, qué diámetro máximo y bueno, pues con eso vas a hacer una conexión mucho mejor. Eh, Otro punto, espesores de placas, conocer los espesores de placas que hay en el mercado.
Nosotros hemos publicado la tabla que tenemos de placas, no solamente de espesores, sino su espesor equivalente en pulgadas y su peso. Es importante saber estos datos sobre las placas, por si tienes que cuantificar, pues vas a necesitar el peso. Y bueno, el tipo de tornillos que puedes utilizar en las conexiones. Esto va muy ligado con los diámetros del tornillo. Entonces es necesario que conozcas los diferentes diámetros de tornillos que puedes utilizar en las conexiones y basarte pues al croquis que tengas, o si tú has diseñado la conexión, pues bueno, ya sabrás qué diámetro es el que vas a tener que utilizar. Para todo esto pues hay tablas, por ejemplo en el manual que te consigas, pues seguramente si es bueno, pues no nada más va a traer los perfiles comerciales, sino también va a traer una sección dedicada a las uniones atornilladas, y ahí vas a poder encontrar los diámetros que tenemos de los diferentes perfiles, y no solamente eso, sino la calidad de los tornillos, lo vamos a ver más adelante. La soldadura de unión entre elementos. Hablando de conexiones atornilladas, podríamos decir que no vamos a tener soldaduras entre elementos, pero sí, lo vamos a ver. Normalmente son soldaduras de taller que pues durante la habilitación de la conexión pues se van a utilizar para unir placas o unir placas con perfiles, para que en obra pues se lleguen simplemente a unir por medio de tornillos pues nuestros elementos, ¿no? Entonces vamos a ver en la conexión que vamos a ver más adelante esto de la soldadura. Bueno, pues las conexiones, como decíamos, pues deben de dibujarse correctamente y representarse con el suficiente nivel de detalle en los planos. Por cierto, quizá aún no has visto que tenemos una guía que te puede ayudar con el dibujo y representación de las conexiones atornilladas. Es una guía muy breve, es clara, es como una clase pero muy práctica sobre el dibujo de estas conexiones, que pues a nuestros colegas que trabajan con nosotros aquí se las proporcionamos a modo de capacitación. A ellos les ha resultado muy fácil aprender sus conceptos, y es que por el tiempo que manejamos en los proyectos que elaboramos, que normalmente es muy poco, pues hace necesario que tengan o que cuenten con un material, una guía precisamente, que estudien, que comprendan los conceptos generales y en breve sean capaces de ayudarnos a dibujar las conexiones atornilladas de los diferentes proyectos que elaboramos aquí en la oficina cada día. Para que puedas conseguir esta guía, pues te voy a dejar el enlace de nuestra página en donde la puedes adquirir, y esto va a ser en el primer comentario o en el comentario fijado de este video. Bueno, pues estas de aquí pues son algunas recomendaciones generales que, si las desconocemos al momento de dibujar una conexión, pues podemos cometer errores que, como ya vimos al inicio, pues pueden resultar costosos en obra. Las conexiones deben de dibujarse o deben de representarse correctamente y con el suficiente nivel de detalle en los planos de ingeniería básica, que son los primeros planos que se elaboran de nuestro proyecto, para que puedan pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál es cuál es el siguiente nivel? Bueno, pues el detallamiento de la misma para su posterior fabricación, y esto estoy hablando de los planos de fabricación y montaje. Bueno, pues vamos a ver la conexión. Se trata de lo que estamos viendo aquí, de una vista en alzado, de una conexión de un contraventeo, que es el número 2, a una travete 3. Entonces es lo que estamos viendo aquí. La travete 3, por la simbología, que esto es importante también manejar en los planos estructurales, pues puedo ver que es una trave de un perfil W, que es normalmente así como se representa. Los contraventeos, que son estos dos de aquí, que están con su nomenclatura, que también es importante manejar en los planos estructurales, es CB2, o sea, el contraventeo 2, y por la simbología de este contraventeo, pues puedo decir que se trata de un perfil OR, un perfil cuadrado, que está unido a una placa, que es precisamente la que va a tener la unión atornillada. Va a estar unida a esta placa, por decirlo así, general, que va a recibir estos dos contraventeos, y esta placa va a estar
soldada, como ya vimos, como si es necesario las soldaduras a nuestro perfil W por medio de una soldadura de filete del número 10. Voy a ampliar esta zona de aquí para ver el detalle de la conexión. Entonces decíamos que nuestro perfil OR va a estar unido a una placa, que esta placa es de 15.9 milímetros, que va a tener una dimensión de 360 por 200. Es importante acotar correctamente estos elementos. Y vamos a ver aquí otras particularidades. La unión se va a hacer a esta placa. Bueno, antes de eso, nuestro perfil OR va a estar unido a esta placa por medio de soldaduras en esta zona de aquí, en esta zona. Y el tamaño de nuestra soldadura va a ser de 8, del 8, y va a ser soldadura también de filete. Ahora sí, la unión de las placas, que es la que va a tener la unión atornillada, vamos a analizarla. Va a ser por medio de 4 tornillos, aquí se ve gráficamente y aquí lo estamos verificando con texto, que va a haber 4 agujeros para tornillos de diámetro número 25, o sea nuestra perforación va a ser un poquito más grande, y los tornillos, estos 4 tornillos van a ser de calidad A325. Entonces aquí estamos mencionando algo de lo que dijimos en las recomendaciones. Ahora, tenemos que acotar nuestras perforaciones para nuestros tornillos. Esta zona de aquí representa nuestra perforación. Y lo de aquí pues es el tornillo en sí, o nuestra tuerca. ¿Y cuál va a ser nuestra distancia del centro al borde de nuestra placa? En esta dirección va a ser de 50 milímetros. La separación que va a haber entre tornillo y tornillo en esta dirección va a ser de 80 milímetros. Y la distancia que va a haber de este punto del centro a el borde de nuestra placa va a ser de 45 milímetros, ¿no? Nota que el borde de nuestra placa no es el borde de nuestra placa de conexión, sino es el borde de nuestra placa que va a recibir nuestros dos contraventeos. Y va a haber 45 milímetros, va a haber una separación entre esta placa con nuestro perfil. Aquí no está acotado, pero normalmente es de 10 milímetros mínimo, puede crecer dependiendo de cómo se haya diseñado la conexión. Entonces aquí pues nos haría falta una acotación, pero a falta de ella pues nuestro fabricante puede decir que son 10 milímetros, ¿no? O en su caso preguntar y pues ya le haremos nuevamente la indicación de esta acotación, ¿no? Ahora, en esta dirección, la separación de el centro o la distancia del centro de nuestra perforación al borde va a ser 50 milímetros. También en esta dirección la separación entre tornillos va a ser diferente, ya no va a ser de 80, va a ser de 100. Y nuevamente tenemos 50 milímetros de nuestro centro de nuestra perforación al borde de la placa. De este otro lado pues es lo mismo, se repite, está espejo la conexión. Podemos ver aquí, hacemos un recorrido, es el CB2, misma simbología, los tornillos 4, mismo diámetro, misma calidad. Y bueno, pues ahora nos vamos a centrar en esta placa que va a recibir a nuestros contraventeos. Va a ser una placa con espesor de 15.9 milímetros. Va a tener una dimensión de 237 milímetros de peralte por un largo de 883 milímetros. ¿Por qué estoy hablando en milímetros? Porque como lo decimos en nuestras guías, en los videos, hablando de estructuras metálicas, las unidades que debemos de utilizar son en milímetros, como aquí lo vemos indicado. Bueno, pues esta placa va a estar unida, como ya vimos, a nuestro perfil W por medio de una soldadura de filete del número 10, y aquí está indicado, va a ser en ambos lados. Y bueno, pues esta línea que está aquí, que es el centro de nuestro perfil, pues va a llegar a este punto. Este punto se le llama punto de trabajo y debemos de dejarlo claramente indicado. Aquí podemos traernos un letrero y decirle que es el punto de trabajo. Aquí pues también nos haría falta representar el eje de nuestro perfil para que
se unan en ese punto precisamente, pues ahora sí que el punto de trabajo. Bien, pues esto es lo que he querido compartirte en este video, algunas recomendaciones y pues que veas una conexión. Y si tú quieres asegurarte de mejorar el dibujo y representación de las conexiones atornilladas que haces en tus proyectos, no importa si estás empezando o pues ya tienes nociones, pues la guía que está en nuestra página de internet te va a servir mucho. Te recomiendo que vayas y la veas, sigue estas recomendaciones también y bueno, pues suscríbete al canal, nos vemos en el siguiente video.